tasas de casi un promedio más o menos 20%. En el año 2016 y 2017 vemos una desaceleración de ese crecimiento del crédito. Siguiente, por favor. Entonces, esto es un poco, yo quería un poco plantear en qué entorno nos movemos, ¿no es cierto? Y este es un entorno que es lo que tenemos que empezar a tratar de resolver, ¿no es cierto? Y no quedarnos mirando solamente, ¿no es cierto?, un problema que es muy grande porque, como vemos, hay casi 50.000 personas que dependen del Banco Agrario. Hablando ya de Agrobanco, cuando empezamos a identificar, y en eso yo coincido plenamente con la presidenta del directorio de Agrobanco, los problemas que tenía el Banco Agropecuario, vemos cómo hemos seguido una seguidilla de desaciertos, ¿no es cierto?, que nos han llevado a la situación que nos han llevado. En el 2001 se crea el banco, ¿no es cierto? La idea era, se crea el Banco Agrario y se decide otorgar créditos directos y líneas de créditos y dar asistencia técnica al agro. Luego, en el año 2005, la ley 28590 decide ampliar las operaciones del banco. Básicamente se dijo que acá sí se podía empezar a prestar a medianas empresas. Esto lo que hace es desenfoca al banco de sus principales clientes, que son esos bancos, esos clientes pequeños que pagan bien y que tienen además como única posibilidad al Banco Agrario. Ahí se decide ampliar las operaciones del banco y esto se hace a través de una ley. Luego, en el 2007 se relanza, digamos, no contentos con ampliarle un poco el espectro agrobanco sin tener las condiciones para eso, se decide relanzar y se le da mayor capacidad de fondeo, ¿no es cierto? Ahora Agrobanco podía apalancarse, podía pedir prestado, y se crean nuevas operaciones de arrendamiento financiero, se pueden emitir bonos, etcétera. O sea, se le permite a Agrobanco endeudarse de manera mucho mayor. En el 2008, se saca un decreto de urgencia y se capitaliza Agrobanco. Luego, en el 2012, decide ya empezar a apalancarse con el permiso que se le había dado en el año 2007. En el año 2013, otra vez se desenfoca Agrobanco y se decide la compra, ¿no es cierto?, de la cartera de la Roya. Es decir, se compran créditos que ya estaban en problemas. No estamos diciendo que no necesariamente se tiene que atender a esos agricultores que estaban en problemas, pero la solución no era pasarlos al banco para que el banco empiece a tener problemas el propio banco. Ahí se da un plan nacional de renovación y consolidación de la deuda de cafetaleros. Pero la solución no solamente pasaba por comprar la cartera, pasaba por un tema mucho más integral que simplemente comprar una cartera que obviamente iba a tener mucha complicación en ser cobrada. Luego, en el 2014... en el estatuto se amplía, ¿no es cierto?, los límites de crédito. Entonces ya no solamente puedo dar un crédito a empresas que no son el foco especial de una solución agraria, sino que se pueden dar créditos más grandes a un solo cliente. Entonces se puede ahora prestar a medianos productores por hasta 150 UITs, ¿no? A 4.100 la UIT, ya no me acuerdo exactamente cuánto está, pueden sacar las conclusiones de qué tamaño de clientes estamos hablando. Y luego, en el 2016... una resolución ministerial, a inicio del 2016, o sea, antes que entremos nosotros, se le faculta al Minagri a financiar cartera de la Roya. Es decir, se crea en el Ministerio de Agricultura una facilidad crediticia que compite con Agrobanco. Entonces, lo que se ha hecho en realidad es generar una cantidad de medidas que han contribuido a llevarnos a la situación que nos ha llevado. Y entonces, ¿cuáles son los resultados? Lo primero, se generó un altísimo costo de fondeo. Yo quiero acá hacer hincapié de que en realidad esto es un riesgo cuasi soberano, porque como yo les vamos a explicar después, parte de las medidas que ya hemos tomado implican que en realidad es el Estado peruano el que responde por estas acreencias. Entonces, si uno ve las tasas de interés pasivas, ¿no es cierto?, ve claramente, si uno compara Agrobanco con Cofide, que son dos empresas estatales, lo que ve es que Agrobanco ha tenido una tasa de interés de sus pasivos, o sea, de sus deudas o de su financiamiento de casi 8%. Cofide a un año. Cofide a 30 años tiene una tasa de 6.57. Y el equivalente de Cofide a un año es de 3.16. ¿No? Entonces, lo que acá no hubo un adecuado manejo de pasivos, ¿no es cierto? Y simplemente se captó fondos sin hacer sin tener ninguna capacidad o ninguna real eficiencia para hacerlo. Por otro lado, toda esta cantidad de medidas que hemos visto que se dieron a lo largo de los últimos años, no solamente generó una mala estrategia de pasivos, sino también una mala estrategia de activos.
Entonces lo que nosotros vemos es que si uno ve los productores por tamaño de hectárea, el 82% de los productores, ¿no es cierto?, son pequeños, mientras que solamente el 18% son medianos y grandes. Pero la oferta crediticia de Agrobanco es exactamente al revés, ¿no es cierto? Al permitirse hacer este tipo de política crediticia, lo que hemos hecho es obviamente desenfocar el banco totalmente. No solamente se hizo muy costoso el financiamiento, sino que además se dirigió el tema de manera, no, digamos, que era lo que no queríamos tener. Si pasamos a la siguiente y empezamos ya las cifras, esto obviamente se empieza a traducir, ¿no es cierto?, en que los ingresos totales y los gastos totales empiezan a desenfocarse y lo que vemos son unas pérdidas en el 2017 y 2016 que son cada día más grandes. Y estas pérdidas se producen sobre todo por obviamente una cartera pasiva que no disminuye en costo y unas provisiones, ¿no es cierto?, que están haciendo que la cartera activa genere cada vez menos ingresos financieros. Siguiente. Entonces todo esto se venía con un incremento en el tamaño del banco, ¿no es cierto? Era un banco que cada día se hacía más grande y lo que veíamos es que los gastos de personal a partir del año 2013, que se empiezan a generar todas estas facultades para el banco, empiezan a crecer de manera fuerte y lo mismo ocurre con los gastos financieros, que como dije, el banco se le habilitó a endeudarse y endeudarse sin tener la adecuada capacidad para hacerlo. Y entonces eso en qué derivó también en que se le prestó, como tenía mucho dinero para prestar, se prestó en créditos que no eran los adecuados y no se hizo sin tener el banco una adecuada capacidad de administrar el riesgo, como hemos podido ver. Siguiente. Entonces lo que tenemos es que esto que ha llevado a una contracción del financiamiento, porque lo que queda claramente establecido es que el banco llegó a un momento en que no tenía capacidad de adquirir más pasivos, ya nadie le iba a acreditar, y entonces no tenía dinero para seguir prestando. Y entonces lo que hemos tenido es 2012, 2013 y 2014 un excesivo crecimiento del banco. El banco no tenía capacidad para crecer en colocaciones de esa manera. Si uno ve lo que ocurre con el resto del crédito agropecuario del sistema financiero, lo que ve es que tiene una situación mucho más estable de crecimiento. Y entonces lo que tenemos es que estamos pagando el precio de la gran fiesta que hemos vivido entre el 2012 y el 2015. ¿No es cierto? Hoy día ya no podemos crecer porque sin que tengamos que meter demasiado dinero para eso y dinero que va a ser gastado de forma ineficiente, como vamos a ver más adelante. En el 2017, y yo creo que esto lo ha explicado Jane muy bien, se inyectaron casi 300 millones de aporte de capital a Agrobanco. Ese dinero no se fue obviamente al sector agrario, se fue a hacer provisiones. Y se fue a hacer provisiones para cumplir con la regulación que implica un supervisor. Y luego, ¿no es cierto?, si uno ve por el lado qué cosa es lo que ha generado este problema, es que obviamente se han otorgado malos créditos. Cuando nosotros llegamos al gobierno, ¿no es cierto?, y eso también lo ha explicitado Jane muy bien, lo que empezamos a ver es una cartera que obviamente daba en ese momento indicios de tener problemas. Y entonces nos pide el banco, ¿no es cierto?, a través de FONAFE, una inyección de capital, los primeros 150 millones. Nosotros exigimos ahí, inmediatamente, en primer lugar, que no se hagan nuevas renovaciones de créditos, cosa que también había pedido la SBS en el año 2016, y que además se empezara a ver muy bien la cartera y hacer un análisis de la cartera para sincerar lo que estaba pasando. Una de las cosas que habían eran productos de 2 o 3 años, cuyo vencimiento era de una sola cuota, es decir, yo presto a 3 años y recién voy a experimentar el impago a los 3 años, con lo cual no se está sincerando el real problema. El deudor probablemente no tiene capacidad de pago, pero como no ha vencido su deuda, ni tiene que pagar intereses ni nada, en realidad no se podía ver el real estado de la morosidad. Entonces lo que uno ve es que se hace el aporte de capital en noviembre, porque para todo esto, estos pasivos de los que he hablado, estas deudas en las que incurrió Agrobanco, tenían una cosa que se llaman covenants. ¿Qué significa eso? Que si Agrobanco pasa a una morosidad de 8% o el capital se reduce por debajo del 40%, inmediatamente se activa el prepago del adeudado. Es decir, nosotros teníamos que desembolsar en ese momento todo el costo del adeudado, no solamente la amortización y los intereses, sino que teníamos que desembolsar una cantidad de dinero enorme. Eso es algo que hemos tenido que hablar con los acreedores para que nos hagan, ¿no es cierto?, una dispensa. Entonces, en febrero del 2017, ¿no?, luego de que junto con la nueva administración de Agrobanco y esta administración, Agrobanco informa, ¿no es cierto?, que hay irregularidades crediticias y se lo informa FONAFE. FONAFE, en abril del 2017, instruye a Agrobanco y le dice hay que tomar acciones contra los responsables.
En mayo del 2017 se expone la problemática a FONAFE y se pide nuevo aporte de capital porque si no se nos volvían a activar los covenants. Y en ese momento se activaba un pago para todos los acreedores de un monto que obviamente era demasiado grande. La idea era tranquilizar a los acreedores para ir pagándoles conforme se cobraba la cartera. Nos piden 150 millones, nos piden 220 en realidad, porque los 70 eran covenants que se activaban a fines de diciembre. Nosotros en ese momento dijimos, este es el segundo aporte de capital y para poder, te vamos a dar lo mínimo indispensable para que no se active la quiebra total de Agrobanco o dramática de Agrobanco, y lo que decimos es, los 70 millones pusimos algunas condiciones que tenía que hacer el banco para poder nosotros proceder a desembolsar ese nuevo capital. En septiembre del 2017, Richard Hale renuncia a la presidencia del directorio. En noviembre se designa a Jay Montero como la nueva presidenta del directorio. Y en enero del 2018, ante básicamente las señales, la SBS le manda a Agrobanco un oficio o un requerimiento de información donde nosotros podemos ver que en realidad la situación de Agrobanco todavía no está en condiciones óptimas, y decidimos dejar sin efecto el aporte de capital de los 70 millones para de una vez, ¿no es cierto?, sincerar el tema y proceder a una reestructuración del banco que no implique básicamente seguir metiendo dinero que no llega al agricultor, que es el que finalmente nos importa a todos. Y ahí disponemos que se tiene que implementar una solución integral. Yo quiero decir que los 70 millones no agotan el problema. Nosotros probablemente tendríamos que hacer este año un aporte adicional de casi 450 millones simplemente para seguir provisionando los créditos. Y otra vez, la idea acá es llegar al agricultor. Ese es dinero que se podría usar de manera muchísimo más eficiente, ¿no es cierto?, si fuera directamente al agricultor y no necesariamente a cumplir con ratios que la regulación, básicamente bajo esa estructura de financiamiento que es la que hemos estado teniendo. Entonces, han habido problemas para gestionar la cobranza. Yo creo que acá Jay Montero está haciendo un trabajo extraordinario, ha logrado parar el tema. Lo que nosotros vemos es que tenemos más del 50% de morosidad en la cartera del café, lo cual es absolutamente lógico. Si yo estoy comprando una cartera que ya tiene un problema, obviamente la solución de esos agricultores no era comprarles la cartera, porque lo que sigue ocurriendo es que la cartera se sigue deteriorando. La cartera mayorista tiene ahora una morosidad de 40%, lo cual nos da una morosidad total de Agrobanco de 33%. La cartera minorista de Agrobanco sin café es más o menos de 21%. Todas estas morosidades son mayores que la del resto del sistema financiero, ¿no es cierto? Inclusive microempresa, inclusive pequeñas empresas. Siguiente. Esto es un poco más de lo que es una manera un poco más detallada de verlo. En la cartera minorista el principal problema es el café, como ya lo dije, y en la cartera mayorista hay un tema de agroexportación que son uva y también acá hay café, ¿no?, que son morosidades muy altas, y la participación de esas carteras en el total de la cartera de Agrobanco es mayor, es casi, estamos hablando de 18 más 51, son 70 y casi 80% de la cartera está en este tipo de créditos. Siguiente. Entonces, lo que claramente tenemos es una situación en la que la estructura de financiamiento del agro no es la que tenemos que tener. Hemos creado un sistema para financiar el crédito que no nos ha resultado, que ha generado un costo de financiamiento muy alto y sin una capacidad adecuada para gestionar el riesgo. Entonces, lo que nosotros tenemos que es proponer ahora sí algo, ¿no es cierto?, para el corto y mediano plazo que nos ayude a resolver el problema de raíz y no sea simplemente inyectar dinero para la cobertura de provisiones. Lo primero que tenemos que hacer es activar una ventana crediticia de bajo costo. Como yo dije al inicio, lo que tenemos es alrededor de 50.000 productores agrarios cuya única oferta crediticia es Agrobanco. A esos agricultores agrarios tenemos que asegurarles el financiamiento en el cortísimo plazo. El segundo punto, que es algo que ya estamos empezando, es una reestructuración financiera. Tenemos que empezar un proceso agresivo de cobranza a estos créditos morosos. Lo primero que vamos a hacer es la cartera mayorista, es una cartera que tiene garantías, tiene tierras, y vamos a proceder a nombrar, estamos pensando en COFIDE, le vamos a dar en administración la cartera para que la cobre. Conforme vaya cobrando esa cartera, nosotros vamos a ir atendiendo a los acreedores, con los cuales ya hemos hablado y les hemos pedido la dispensa. Eso nos permite ganar tiempo mientras podemos empezar a cobrar esta cartera mayorista
que tiene de alguna manera un porcentaje de cobranza que sí creo que podemos obtener. Luego tenemos que generar una normativa que garantice y asegure el rol subsidiario del Estado. Lo que nos ha pasado es que les hemos dado créditos a quienes probablemente la banca privada no quería, pero que es un segmento al que perfectamente puede acceder la banca privada. Nosotros tenemos que llegar a aquellos agricultores que no tienen acceso al sector privado, o si lo tienen a un precio muy alto. Eso es en el corto plazo, lo tenemos que hacer lo más rápido posible, esperemos que en el primer trimestre. Luego tenemos que sí empezar una estrategia que haga sostenible el financiamiento al agro. No vamos a tener nunca una solución integral si no incrementamos la productividad del agro y no reducimos el riesgo del sector. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir en el cortísimo plazo una nueva estrategia de acceso a financiamiento. Yo no soy una experta en agricultura, pero tengo que trabajar muy de cerca con el Ministerio de Agricultura, con el Ministro de Agricultura, para definir una estrategia de acceso a financiamiento que sea sostenible. Muchos me dicen que hay que financiar toda la cadena de pagos y no solamente una parte. El momento de cobranza es la cosecha y hay diferentes tipos de créditos, diferentes tipos de asistencia técnica que tenemos que hacer y financiar. Y para eso tenemos que definir en el mayor corto plazo posible una estrategia que sí sea sostenible para los productores agrarios y que los ayude a aumentar su productividad. Luego tenemos que generar un sistema lo más masivo posible de seguro agrario y sistema de garantías. Como dije, los agricultores tienen que ser más productivos y tienen que generar menor riesgo. Es la única manera de que hagamos sostenible el financiamiento al agro y lo podemos hacer masivo y que lo podamos financiar adecuadamente. Y luego es montarnos en un sistema de transformación digital que ya viene ocurriendo en el mundo y que básicamente nos permite acceso a una información muchísimo más clara y detallada. Entonces, como dije, en la primera parte tenemos que activar en el cortísimo plazo. Lo que nosotros tenemos hoy día es la situación actual es que los desembolsos de crédito agrobanco van a tender a desaparecer, porque en realidad todo el dinero se estaría yendo a cubrir provisiones, nada estaría yendo a otorgarle nuevo crédito al agro. Tenemos que generar una estructura de financiamiento que nos permita empezar a revertir esa tendencia y empezar a dedicarnos en el cortísimo plazo, que es lo que podemos atender en los próximos días, es esos agricultores que hoy día necesitan de agrobanco para poder seguir operando. Y en segundo lugar, como dije anteriormente, tenemos que esa deuda de esos acreedores que hoy día no nos están pagando, tenemos que mandarlas a un experto, ¿no es cierto?, que las pueda cobrar lo más rápidamente posible. Esa entidad financiera tiene que encargarse de la cobranza y de la administración y con ese dinero empezar a pagar a los acreedores, por lo menos en parte. Tenemos una deuda de acreedores de casi entre 900 y 1.000 millones de soles, por lo menos esa cartera nos podría ayudar a cobrar gran parte de esa deuda, sin que eso implique desembolsos adicionales por nuestra parte. Finalmente tenemos que atender el tema de la productividad. Lo que nosotros tenemos es básicamente el cálculo de productividad. El sector agrario es el sector menos productivo de todos, ¿no es cierto? Es mucho menos productivo que el sector servicio, mucho menos que el comercio, que la construcción, que transportes y comunicaciones. Entonces, si no atacamos este problema, básicamente lo que vamos a seguir haciendo es vamos a tener estas crisis cada cierto número de años y nos va a costar mucho más dinero que podríamos estar invirtiendo de otra manera. Lo otro, como dije, que es un tema que es bastante más retador, es tenemos que adoptar las mejores prácticas internacionales y para eso vamos a tener que pedir asistencia a entidades como Rabobank, Landbank, etcétera, etcétera, con quienes estamos iniciando ya contacto. Esta es básicamente la situación y yo estoy atento a cualquiera de sus preguntas. Gracias, ministra. Queremos darle la bienvenida al congresista Segundo Tapia, la congresista Nelly Cuadro y la congresista Gilbert Violeta. ¿Algunas preguntas que quieran formular los señores congresistas? Sí, congresista Yica. Gracias, presidenta. Primeramente, dar la bienvenida a la ministra de Economía y un saludo a los colegas que se han integrado. Dentro de la exposición de la directora de Agrobanco, ha manifestado en pocas palabras que está en quiebra. Y la única fuente de financiamiento, y ayuda de créditos para nuestros agricultores es Agrobanco, porque las entidades financieras privadas definitivamente no tienen ningún acceso, porque más del 90% están en COFOR y no tienen acceso al crédito. Entonces, usted ha manifestado, señora ministra, en la cual indica de que va a facilitar algunos créditos de financiamiento. Me gustaría saber cuál es el procedimiento, ¿no?
Lo otro es el tema de la ley 30.600, en la cual hace 7 meses salió publicado en el Peruano y se indicó, solamente esperamos el tema de la reglamentación. Le he hecho la consulta a la directora de Agrobanco, sin embargo me dice de que todo se encuentra en sus manos, ¿no? Se encuentra en sus manos y quisiera saber cuándo se va a elaborar este tipo de reglamento para la tranquilidad, ¿cómo se llama?, de nuestros agricultores, porque estamos perdiendo tierras de cultivo y estamos perdiendo agricultores a nivel nacional. También felicito el tema del respiro que le han dado, ¿cómo se llama?, a los agricultores endeudados de esos 90 días que ha sido publicado el día sábado, porque en realidad seguían los embargos y seguían las notificaciones. Gracias, señor ministro. Tiene uso de la palabra la congresista Nelly Cuadros. Gracias, presidenta. Saludar a nuestra invitada, la ministra de Economía, Claudia Cooper, y a todos nuestros congresistas que nos acompañan hoy. Señora ministra, usted tiene toda la razón cuando dice que el sector agrario del Perú es la... Claro que sí. Decía que usted tiene toda la razón cuando menciona que el sector agrario del Perú es la menos productiva y casualmente es totalmente la realidad. Y es la realidad porque no solamente este gobierno, sino muchos gobiernos que han pasado no han puesto la prioridad y el interés en un sector tan fundamental que lógicamente no aporta grandes porcentajes al PBI, pero que sin embargo es la fuente principal de sobrevivencia de miles de peruanos, tanto en la parte andina y también en la parte amazónica, como en la Convención Cusco, región a la cual represento. Y me preocupa, señora ministra, un punto fundamental que acaba usted de mencionar, que se va a empezar un proceso muy riguroso de cobranza coactiva o de cobro, recuperación de estas tasas de morosidad, o si lo he entendido mal en todo caso. Entonces, aclarando que no se va a hacer ningún proceso de cobranzas intensivas, digamos, porque de los que ya estos pequeños agricultores, principalmente como lo demuestra acá en sus cuadros estadísticos, los agricultores de subsistencia son aquellos que no han podido ni cumplir con el capital ni con el interés y lógicamente no han logrado la productividad de esos créditos. No ha salido un resultado positivo de toda su producción, ya sea en cacao, café principalmente, o en otros productos. Entonces sí sería bueno acotar entonces que no va a haber un proceso intenso de cobranza, porque sería poner mucho más en riesgo un espacio tan sensible. Y otro, lo que usted menciona acá, que no hay solución integral si no se incrementa la productividad y se reduce el riesgo del sector. Señora ministra, lógicamente no hay productividad, no porque el agricultor no tenga la fuerza o la decisión para hacerlo, sino porque el Estado, el gobierno, no ha acompañado nunca con políticas a largo plazo al sector agrario, nunca. Se han hecho muchos, digamos, remedios caseros o a muy corto plazo, como estos programas de regalar herramientas, de asistencias técnicas, de regalar semillas, pero no, por ejemplo, en la región del Cusco no hay una política de evaluación integral de la agricultura en general, y por distrito se hacen inversiones, además un proyecto piña, un proyecto cacao, o sea, es totalmente desordenado, una inversión que al final hace el Estado y que nunca da resultados
en el largo plazo. Son paliativos a cortísimo plazo, recursos que se desperdician y que nunca son sostenibles. Pero, por ejemplo, yo quisiera, a la mañana hablé con el ministro de Agricultura para solicitarle el financiamiento del proyecto de la mosca de la fruta, ¿no?, que venimos pidiendo toda la población convenciana y del BRAE desde el 2014. Esta plaga de la mosca de la fruta que ha paralizado y ha puesto en riesgo de emergencia toda la provincia de la Convención, que se dedica al cacao, al café y a los frutales. Por eso, señora ministra, quiero reiterarle ese pedido de ese financiamiento, porque lógicamente de nada sirve que se le pueda dar financiamiento a través de Agrobanco a pequeños agricultores cuando el problema macro, el sector del Ministerio de Agricultura no le pone una decisión enfática. Nunca se va a lograr una solución sostenible en el largo plazo. Son paliativos, inversiones que se van al agua. Y yo creo que en esa reflexión debería ser muy importante en una decisión conjunta con el ministro de Agricultura. Efectivamente, estas inversiones son las más riesgosas porque no hay la capacidad ni técnica ni de conocimientos en lograr pues una rentabilidad en el sector agrario. Es una economía para subsistir y yo creo que la agricultura, ojalá, yo no sé si es mucho pedir al presidente Pedro Pablo Kuczynski que pusiera interés en un sector tan sensible y tan vital para el país, no solamente en la zona andina, sino también en la parte amazónica. También hemos presentado el proyecto de ley que ya está aprobado en esta comisión de la creación del Instituto Nacional del Cacao, porque pensamos que, por ejemplo, como lo es Colombia, en el tema del café, un país que ha sabido manejar con conocimiento un solo producto, a largo plazo también se pueda dar prioridad a toda la parte amazónica para generar todo ese desarrollo en el agro con el tema del cacao. Muchas gracias, señora ministra, bienvenida nuevamente a esta comisión y ojalá a través del ministerio que usted dirige se puedan gestionar los fondos para que los agricultores, quienes son la población más sensible del país, los hombres y las mujeres del campo, tengan por lo menos la posibilidad de soñar con mejorar las condiciones de vida del cual tanto padecen. Y reiterarle este pedido del proyecto de la mosca de la fruta para la provincia de la Convención, región del Cusco. Muchas gracias, ministra. Gracias, congresista Nelly Cuadros. La ministra les va a ir contestando de dos en dos sus intervenciones para ir avanzando y no ir perdiendo la hilación que ella tiene, ¿ya? Puede hacerlo, ministra. Mil gracias, presidenta. Congresista Yica, el procedimiento para otorgar el crédito van a ser los mismos canales que hoy tienen. El agricultor, como digo, lo que tenemos que hacer ahorita sí es focalizar bien el crédito, ¿no? Lo que tenemos que hacer es darle crédito por los canales que hoy existen, pero focalizado al agricultor que realmente lo necesita y no perdernos otra vez en aquellos agricultores que no necesariamente son el objetivo, ¿no es cierto?, de una política agraria del Estado peruano. En el caso del RFA estamos elaborando el reglamento, a más breve plazo lo vamos a atender, estamos trabajando en eso y reitero el pedido y la atención, yo creo que esperemos sacarlo en el más breve plazo posible. La congresista Nelly Cuadros, yo quiero tranquilizar, acá la idea, yo hablaba de cobranza, no era para la agricultura pequeña, era para los grandes, ¿no? Son los grandes los que tienen en este momento tierras, garantías que se les puede, lo que hay que hacer es mucho más eficiente esa cobranza para con lo que podamos cobrar de ellos pagarle a los acreedores. Pero la idea no es al pequeño productor, la idea es estos créditos grandes que son justamente los que desenfocaron al banco. En el tema de la importancia del PBI, no me lo tiene que decir, el agro aporta enormemente al empleo, que es uno de los principales indicadores para un ministerio como el que presido. Hemos visto que el empleo en el agro es casi un cuarto de todo el empleo del Perú. Y obviamente es un tema que nos preocupa, lo que pasa es que no es un tema fácil, ¿no es cierto? Tenemos que conseguir que ese empleo sea adecuado y que la gente tenga una posibilidad sostenible de desarrollo.
Y eso no se valora de la noche a la mañana. Lo que tenemos que empezar es a mirar un poco más la cosa integralmente y no pensar que el tema es solamente dar dinero de manera que no es la adecuada, porque el costo de oportunidad de ese dinero es importante, ¿no? Tenemos que ir a aquellos agricultores pequeños que sí necesitan y que están dispuestos, obviamente, a mejorar su competitividad. Eso es algo que hay que trabajar muy de cerca con el Ministerio de Agricultura, con quien ya hemos tenido conversaciones para empezar eso. El tema de la mosca de la fruta es parte de lo que tengo que hablar con el señor Arista, ¿no es cierto? Es ver qué cosa vamos a hacer este año con la cartera de manera de que podamos atender las necesidades y que eso lo tenemos que trabajar. Ellos son los especialistas, digamos, el Ministerio de Economía de lo que sabe es de finanzas, no necesariamente de política agraria. Lo que tenemos que hacer es complementarnos de la mejor manera posible. El proyecto de ley de la creación del Instituto Nacional del Cacao me parece visto de manera general, porque no lo conozco, obviamente me parece interesantísimo. Es otro tema que hay que verlo con Agricultura y nosotros estamos más que dispuestos a trabajar con el ministro Arista. Hay un préstamo del BID para el tema del tema de la mosca de la fruta, que ya lo hemos tramitado y que está a puertas de ser aprobado. O sea que yo creo que es un tema que ya estábamos atendiéndolo en el Ministerio. Gracias, ministra, por sus respuestas. Tiene uso de la palabra el congresista Wilmer Aguilar, luego Benicio Ríos. Bien, presidenta, saludar a la señora ministra y también al equipo técnico que lo acompaña. La explicación que nos ha hecho de alguna manera también coincide con la explicación y la información que nos ha dado la presidenta del Agrobanco. Y para empezar, me parece bien porque se están sincerando, porque realmente Agrobanco está en una situación como un paciente que estuviera en cuidados intensivos. Realmente es preocupante la situación. Ahora buscar los mecanismos y estrategias para que realmente esto camine, y como ellos nos están explicando, tiene que llegar al pequeño y mediano agricultor, porque toda vez estos créditos que han asumido lo han hecho realmente productores que tienen grandes extensiones y cantidad de terreno, y para eso nosotros lo comprobamos toda vez que visitamos diferentes regiones del país. Para esto, señora ministra, qué bien, porque nos ha explicado con mucha claridad, tiene un plan a mediano, corto y también un plan para largo plazo. Mediano, poder dotar de créditos a aquellas personas que aún tienen media hectárea, una hectárea de terreno. Y nos parece bien, para que llegue y se sienta. Y también que los créditos puedan llegar a tiempo, ministra, porque a veces solicitan los créditos y genera demora, a veces llegan cuando ya las personas están cosechando su producción, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso sería un pedido especial, porque sentimos y vivimos en carne propia en una región tan grande como Cajamarca, que se dedica al tema de la agricultura y la ganadería. Por otro lado, coincido con colegas congresistas de diferentes regiones, no solamente está el lado de los créditos, también está el lado de propuesta que hacen los productores. En la región Cajamarca, por ejemplo, hay alcaldes de municipalidades que, con participación de la población civil y de los productores agrarios, vienen solicitando mejoras en este sector. Por ejemplo, desde el año pasado se ha venido sugiriendo para que realmente se atienda la solicitud del código SNIT 354857, que comprende el mejoramiento de los servicios de extensión agrícola y asistencia técnica a los pequeños productores agropecuarios en la provincia de Cutervo, región Cajamarca. Por otro lado, también se está planteando el tema de la industrialización de la papa, toda vez que la producción es fuerte, y hay a un país hermano que quiere cooperar en esto, ministra. Le pedimos desde la representación que usted tiene, dotar de ese apoyo, que estoy seguro que lo va a hacer. Pero hay personas emprendedoras que quieren empezar este trabajo. Y para esto ya hay un compromiso del ministro de Agricultura a visitar Cutervo en la región Cajamarca para que se emprenda este trabajo, y desde el Ejecutivo y desde el Ministerio que usted representa nos puedan ayudar para que esto camine. Muchas gracias. Gracias, congresista Aguilar. Tiene uso de la palabra el congresista Benicio Ríos. Muchas gracias, presidenta. Saludar por intermedio de la presidencia a la señora ministra. Yo creo que es importante
que la ministra reconoce que falta un trabajo concertado con el sector agrario. No es su especialidad probablemente, señora ministra, pero sin embargo nosotros que venimos, yo soy del Cusco, hemos escuchado con mucha satisfacción a la política del actual gobierno cuando decía la pequeña agricultura como motor de desarrollo. Eso era el eslogan, sigue siendo el eslogan. Y la verdad, presidenta, señora ministra, a mí me encanta ese eslogan. Si la pequeña agricultura en el país se va a resolver, se irá erradicando progresivamente la pobreza. Si esta agricultura va a florecer, presidenta, señora ministra, se irá erradicando progresivamente la anemia, progresivamente la desnutrición infantil. Yo vengo del Cusco, del sector rural. Si la agricultura y la pequeña agricultura va a florecer en el país, no habrá mucha migración del campo a la ciudad. Por consiguiente, es importantísimo, presidenta, señora ministra, una política clara sobre el tema crediticio. Eso es importantísimo. Hacía mención mi paisana sobre la mosca de la fruta. Tantos años se está luchando, pero la respuesta de los funcionarios es no hay plata, no hay plata. Yo me pregunto, hay que compararnos como una hermano país de Chile, ha erradicado la mosca de la fruta. Y la verdad nos da hasta pena y vergüenza de seguir hablando cada año como técnicos, porque yo también me sumo a ello, de no poder tener una decisión política, económica y técnica de erradicar la mosca de la fruta. Las pérdidas que ocasiona en las zonas interandinas y hasta el Bray es bastante fuerte en la economía campesina la fruta, por mosca de la fruta. Y lo propio podemos decir de la roya del café. De igual manera podemos hablar de la enterotoxemia de los camélidos. Bueno, son temas técnicos, o ministra, de repente por ahí no es el enfoque. Cuando usted nos presenta, por ejemplo, el tema de la productividad, es cierto que la agricultura está en bajo en comparación, por ejemplo, con la minería. Yo me pregunto, desde el enfoque social, ¿cuántas familias se benefician con la minería y cuántas familias se benefician con la agricultura? Entonces, ¿dónde debe ser nuestro enfoque? El enfoque social es más importante, ¿no es cierto?, que ver solamente la parte económica. Por eso, señora ministra, nosotros que estamos acá en la Comisión Agraria y venimos de las canteras del campesinado, y nos duele mucho que hasta ahora no podemos tener una política de Estado que dé un crédito para la pequeña agricultura. Ojalá con un trabajo concertado y con experiencia quizás de algunos países podamos en el Perú tener aún esta esperanza de que el pequeño campesino, el agricultor, puede tener el acceso a un crédito sostenible, con bajos intereses, para que pueda florecer el agro en el país. Muchas gracias. Ministra, tiene usted la palabra. Gracias, presidenta. Cuanto al congresista Aguilar, va mucho con la idea que tenemos de tenemos que crear un sistema, digamos, pasando este periodo de emergencia, de un crédito al agro sostenible, que el crédito llegue a tiempo. Como le dije, ahí tenemos que conseguir a la gente experta que nos diga cuál es el mejor diseño para una política crediticia que desarrolle al agricultor y además le permita pagar los créditos adecuadamente. Y que sean créditos que puede pagar, ¿no es cierto?, que estén a precios accesibles. Esto obviamente, primero tenemos que diseñar una política financiera de crédito. Habla también un proyecto de inversión, que es una parte complementaria al crédito, o sea, tiene que haber inversión pública, tiene que haber crédito, y tiene que haber, obviamente, el tema ya de encadenarlo a un tema productivo, como es el tema de la industrialización de la papa. La combinación de crédito, inversión pública, industrialización es lo que nosotros llamamos competitividad, ¿no es cierto? Son tres partes
de una política que debe tener cualquier sector, y yo creo que me parece un buen ejemplo de la combinación de cosas que tiene que haber para empezar a convertir a un sector en productivo. La falta de trabajo coordinado con el sector es algo que tenemos que empezar a resolver. Yo conozco a José Arista hace muchos años, o sea que creo que hay un potencial enorme, ¿no es cierto?, para trabajar juntos en el tema. En cuanto al congresista Ríos, me queda clarísimo que la minería es más productiva, pero emplea mucho menos gente, ¿no es cierto? Para un ministerio como el de Economía, el PBI es importantísimo, pero también es igualmente o más importante el empleo. Lo que sí es cierto es que el enfoque económico es importante, es una condición necesaria, pero no suficiente. Sin una economía sólida no hay política social que sea sostenible. Entonces tenemos que articular ambas cosas. Y como dije, acá la idea es ocuparnos de ese pequeño agricultor, poderlo hacer, y poder permitirle desarrollarse. Ese es el objetivo principal del tema, ¿no? No podemos focalizarnos. Acá el tema no es Agrobanco, el principal tema es el agricultor. Y tenemos que generar un sistema financiero que sea acorde con esa necesidad, ¿no? Es enfocarnos en ese agricultor y que ese agricultor cada vez pueda depender menos de ayuda y que puede ser autosostenible. Gracias, ministra. Tiene uso de la palabra el congresista Federico Pariona. Gracias, presidenta. Con el saludo a la ministra Claudia Cooper. En esta tarde queremos, obviamente tener alguna información de su parte. Sé que es el ministerio que siempre ha preocupado a todos los peruanos, más que nada a los agricultores, porque cuando se pide presupuesto para el sector agrario, la economía siempre ha puesto el alto o ha tratado siempre de, me imagino que con las prioridades que se da a otros ministerios o otros proyectos o otras carteras, porque eso siempre se ha visto, ¿no? Porque no solamente ha sido un tema de los ministros de Agricultura. Los ministros de Agricultura siempre se han preocupado. Ellos siempre han hecho un requerimiento y los requerimientos a veces no se han dado. Entonces es clave que es importantísimo su participación, ministra, en esta sesión. Lo que quiero yo iniciar es un poco diciendo de que, si bien es cierto, en la información que nos hace llegar, que usted nos ha alcanzado, habla bastante, ¿sí?, de la situación de Agrobanco, pero menciona incluso de los agricultores pequeños, pero en ningún momento, por ejemplo, nos enseña, nos ha hecho conocer, o que de repente usted no tiene conocimiento, es la cartera más grande que ha sido de créditos que ha tenido el Agrobanco, y no ha sido en este gobierno, sino ha sido en el gobierno anterior. Una cartera millonaria de créditos a un grupo de empresas agrícolas, que no estoy en contra de las empresas agrícolas, obviamente, sino que esas empresas podrían tener créditos, accesos al crédito de otras financieras. Pero lo que aquí se debe hablar justamente este problema. Yo no sé qué dice usted, qué dice el Ejecutivo, qué dice el actual gobierno sobre lo que ha pasado en esos años. Aquí, en el informe que nos ha hecho llegar la presidenta de Agrobanco, nos dice, inclusivamente nos ha alcanzado un cuadro donde justamente al 31 de diciembre de 2016 hasta ese año es el que se ha generado toda una situación. Es más, ni siquiera, al parecer, hubo un cumplimiento de sus funciones de parte de la SBS, porque pareciera que no se ha incluso previsto o se ha provisionado, porque cuando por lo menos hay una supervisión de parte de la SBS, seguramente no hubiéramos tenido esta crisis a ese año, al 31 de diciembre del 2016, algo así. Entonces, ingresa este gobierno, obviamente, corrige incluso el estatuto. Sé que el estatuto incluso ha sido manejado por el directorio anterior, por los accionistas, que también los accionistas es el Estado mismo. Sin embargo, corrigieron, porque modificaron el estatuto, incluso que ha sido el candado para no otorgar créditos grandes, sino créditos a pequeños productores. Eso, por ejemplo, no lo escucho. Entonces, sin embargo, el problema no es el Agrobanco ahorita, no es la institución.
El problema no es, yo pienso que el sistema ahí, sino yo más estoy viendo al escuchar a la presidenta de Agrobanco al detalle, es que ha sido un tema de gestión, un tema de gerencia. Y lo ha dicho claramente la presidenta de Agrobanco, que a partir de lo que ella incluso asume el cargo, incluso ha disminuido el índice de morosidad. Es más, nos señala que solamente el 15% de la morosidad es de los agricultores y el 40% de morosidad es de las grandes empresas que han tenido los créditos. Entonces aquí hay que hablar, hay que poner las cosas claras y que sea concreto, de repente un poco la participación de usted, más que nada, y nosotros queremos contribuir, obviamente, en la mejora, y como estoy totalmente de acuerdo en que podamos mejorar este sistema de créditos para los agricultores, porque en realidad no les llega. Pero el problema es el 61% o 60 y tantos % del fondo, o sea, de la cartera de Agrobanco, han sido destinados solamente a las grandes empresas agrícolas. O sea, ¿cómo pues va a haber plata, entonces cómo va a haber dinero para prestar para atenderlos a los pequeños agricultores? Ahí está el problema. Entonces, ministra, por su intermedio, presidenta, entonces creo que aquí, escucho los rumores, espero que también nos responda, que si se va a cerrar el Agrobanco o cuál va a ser el destino del Agrobanco. Dependiendo de ello también nosotros podemos aportar, porque creo que si se dice cierre, yo no sé cuál sería la explicación de ustedes, porque aquí, en todo caso, no es la institución, no es el Agrobanco, sino es acá es la gerencia, la mala gestión que hubo, la corrupción que se dio. Es más, ministra, me parece bien sospechoso, y usted de repente lo va a aclarar, que hay una denuncia a un grupo ya, a los exdirectores, gerentes, funcionarios de Agrobanco. Hay una demanda que justamente lo ha señalado también el abogado del Agrobanco, y que curiosamente usted lo tiene un funcionario en su como en uno de las gerencias, en uno de los directores generales ahí en el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces nos hace entender, y eso tampoco no es que yo lo quiera decir, sino nos hace pensar de que aquí solamente se quiere decir que los agricultores no pagan, los agricultores sí tienen este problema, pero no se quiere decir de que aquí hubo corrupción en tal año, y ese es el problema para que el Agrobanco esté en una crisis ahorita. O sea, eso no se quiere decir, o sea, que se quiere, parece cubrir, o sea, discúlpame que de repente exprese mal, pero pareciera que se quiere dejar de lado o pasar por agua tibia una tremenda corrupción. Yo podría llamar corrupción a lo que ha pasado, porque ese dinero de más de 800 millones que ha sido destinado a un grupo de empresarios que no pasa ni siquiera de 40 empresas, 800 millones, y que lo ha dicho incluso solamente una empresa tiene más de 100 millones, y como uno o dos empresas, más de 100 millones cada uno, millones de soles, cuando los agricultores hacen una gestión para 10.000 soles, 20.000 soles, 30.000 soles, meses y meses esperan para poder acceder a un crédito. Ministra, creo que aquí un poquito más debemos analizar este tema, y lo digo de la buena manera. Yo soy un representante de los agricultores no tienen tal vez los asesores, no tienen los especialistas para que puedan llegar y conversar con los ministros, con los directores, con los funcionarios. Los agricultores lo único que tienen son sus representantes, sus dirigentes, y cuando a veces ellos llegan en un momento donde ya no pueden más, lo único que hacen salir a las calles. Eso es lo que hacen los agricultores, lo que hemos visto ahora a los agricultores paperos. Mañana vamos a ver a los otros agricultores. En un tiempo estuvieron los cafetaleros en la calle, lo único que hacen. Pero aquellos empresarios, disculpen con todo el respeto que se merecen, pero estoy hablando porque me indigna de que un grupo de empresarios hayan tenido accesos a millonarios créditos y que no se dice nada por ellos. De acuerdo al informe incluso de auditoría, señalan que incluso los requisitos o las garantías hasta parecieran ser fantasmas. Entonces, si eso ha pasado, ¿por qué no se habla de eso? Entonces, por eso yo vengo acá en voz alta, ministra, con todo el respeto, por supuesto, quiero contribuir aquí y quiero que se diga la verdad. ¿Cuál va a ser el destino de Agrobanco? Y luego estaremos de repente aportando, dependiendo cuál usted nos señale el destino de Agrobanco. Gracias, presidente. Gracias, congresista Pariona. Tiene uso de la palabra el congresista Dalmiro Palomino. Señora ministra, muy buenas tardes, y a todos los presentes. Es escuchar bueno sobre la situación actual del Agrobanco, que realmente
hoy estamos tocando con los agricultores el problemática nacional. En este informe usted claramente ha informado sobre el crédito que está cayéndose en los diferentes sectores y también ha informado también nuevas soluciones, que las soluciones que usted ha planteado, por ejemplo, es en las propuestas, la reestructuración financiera. Frente a eso ha habido algunas propuestas anteriores, seguramente de conocimiento público de todos. El crédito agrario para nosotros es un complejo, pero también es vital para el desarrollo del agricultor, ¿no? Entonces, el agrobanco es la única entidad que otorga créditos agrarios. Mi pregunta va por esto, señora ministra. ¿Cómo modificar el reglamento, la norma del crédito agrario, con la finalidad de que otros bancos o la banca comercial otorgue crédito financiero? Que ha sido discutido de repente anteriormente también, y seguramente usted también en su oportunidad ha tocado, creo, pero yo quisiera que entienda, quisiera escuchar cómo articular con otras financieras para que los agricultores tengan la facilidad del crédito financiero con otros bancos. Nada más. Ministra, para que pueda responder. A ver, al congresista Pariona. El MEF siempre ha puesto un alto al crédito agrario. El MEF maneja recursos escasos, entonces todos los sectores dicen un poco lo mismo, congresista Pariona. Para nosotros la agricultura es sumamente importante. No es verdad que sea que nosotros hayamos puesto un alto al tema agrario. En general, muchos sectores le pueden decir que nosotros solemos, ¿no es cierto?, porque somos el Ministerio de Hacienda, ¿no? Tenemos por eso siempre que manejar recursos escasos, y lo que procuramos siempre es que esos recursos se vayan de la manera más productiva posible, que generen el mayor impacto posible, y para eso nosotros estamos sumamente abiertos a ver qué propuestas hay que en realidad generen, ¿no es cierto?, el mayor beneficio para el agricultor. Y como le digo, no es cierto que sea un tema con el Ministerio de Agricultura, en todos los ministros de Hacienda en general en el mundo tienden a ser los malos de la película, porque en algún momento porque lo que se busca es básicamente asignar de manera más eficiente los recursos escasos, sobre todo en países de mediano ingreso como el nuestro. En el tema de Agrobanco y qué va a pasar con Agrobanco, yo estoy de acuerdo que el problema no es Agrobanco, el problema es el modelo de negocio que estaba teniendo Agrobanco, ¿no es cierto?, el modelo crediticio que estaba teniendo. Y eso es lo que yo creo que tenemos que empezar a ver cómo vamos a corregir. Esa es la prioridad nuestra. Nosotros no estamos pensando que acá el problema es Agrobanco. Acá lo que tenemos que cambiar es de modelo, ¿no es cierto?, de financiamiento. Y eso es lo que yo creo que en las próximas semanas tenemos que hacer rápidamente, porque lo que no queremos es seguir poniendo dinero que no vaya al agricultor, ¿no es cierto? Lo que nosotros queremos es darle a ese dinero un impacto social lo más eficientemente posible en el cortísimo plazo. Eso es algo que tenemos que resolver y que estamos claramente viendo ya. Nosotros no tenemos ningún problema con Agrobanco, tenemos un problema con el modelo que ha usado Agrobanco para otorgar crédito al agro. No hemos tomado ninguna decisión al respecto, ninguna, ¿no? Lo que estamos viendo es cómo vamos a cambiar el modelo de ese negocio, y eso es algo que vamos a además consensuar, no lo vamos a hacer de manera unilateral de ninguna manera, ¿no? Es un tema que tenemos que consensuar, proponer y ver cómo lo vamos a hacer. Con el congresista Palomino, el crédito agrario es complejo, estoy más de acuerdo, no puedo estar con usted, congresista, y creo que también es vital para el agricultor, vital para el Perú. Como dije, el 25% de nuestra población está ahí, ¿no? Y es la población pobre y es la población que nos da sostenibilidad social, y sin sostenibilidad social no hay sostenibilidad económica tampoco. Lo que sí quiero decir es que es un problema complejo y es un problema que requiere tiempo y ver la manera de estar todos unidos y tener una idea consensuada de hacia dónde queremos llevar el agro, porque no es un problema que vamos a resolver en 6 meses, ¿no? La idea es empezar por lo menos a plantear un horizonte de tiempo. ¿Cómo modificar las normas del crédito para que el sector... yo creo que acá lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, ¿no es cierto?, reducir el riesgo del sector. Para eso podemos establecer programas de garantías y de seguros, ¿no es cierto?, que lo primero que hagan es tratar de que el sector privado, ¿no es cierto?,
empiece, o sea, nosotros podemos usar el sector privado para apalancar recursos, ¿no es cierto? Y para eso el sector privado, el problema que tiene es que da todavía crédito muy caro, ¿no? Y muchas veces no lo da porque el riesgo del sector es muy alto. Entonces tenemos que decirle al sector, oye, te voy a un sistema de garantías para que baje el precio y además un sistema de seguros para que baje el riesgo. Como dije, estos no son cosas que van a explotar en 3 meses, son temas que vamos a tener que ir trabajando y que veamos, tener metas algo claras para que empecemos a ver que el sector privado también empieza a dar crédito al agro. Y el otro tema es aumentar la productividad. Son los 2 temas que tenemos que hacer, es aumentar la productividad y bajar el riesgo. Y para aumentar la productividad tenemos que tener asistencia técnica y ahí tenemos que trabajar muy de cerca con el Ministerio de Agricultura. Yo, como digo, ahí es donde viene mi parte menos experimentada, es decir, no sé si son semillas, asistencia técnica, capacitación, etcétera, etcétera. Entonces es mayor productividad y menor riesgo para abaratar el costo de financiamiento. Yo creo que en eso, hacia eso tenemos que ir todos y ver cuál es la mejor manera, usando de la manera más eficiente posible los recursos. Gracias, ministra. Tiene usted la palabra el congresista Segundo Tapia. Gracias, presidenta. Me solicita una interrupción. Tiene la interrupción, congresista Nelly Cuadros. Gracias, presidenta. Solamente una breve pregunta para la ministra de Economía. ¿Cuán de cierto es que el mayor porcentaje de la cartera de créditos está concentrado en menos de 15 empresas, ¿no? Que es más de 700 millones de soles, y que el otro porcentaje, que es en realidad para quienes hacemos políticas públicas, principalmente para el sector menos privilegiado, digamos así, que son los pequeños agricultores. Esa es la razón de nuestro debate. Entonces, los créditos de los pequeños agricultores en su gran porcentaje no superan los 10.000, 15.000 soles. Entonces, desde esa premisa, ¿cuál es la tendencia en la decisión de Agrobancos, ¿no? ¿Con qué sentido se va a continuar, fortalecer o cerrar Agrobanco para beneficiar finalmente a quiénes? ¿A esos pequeños agricultores o a esas 15 empresas que están concentrando toda la cartera crediticia de más de 700 millones de soles, para quienes estamos discutiendo todo este día, tanto con el ministro de Agricultura y con su persona? Quisiéramos que nos dé ese alcance. Muchas gracias, ministra. Yo quiero agradecerte la pregunta porque al congresista Pariena no le contesté claramente. Para nosotros, estos creo que son 11 agricultores grandes. Lo primero que tenemos que hacer es empezar la cobranza activa y de alguna manera drástica del tema. Por eso es que yo dije, tenemos que nombrar un administrador, un experto en cobranzas, porque de esas cobranzas va a depender que le paguemos a los acreedores. Hoy día los acreedores, hemos hablado con ellos y la contraparte somos nosotros, es el MEF. O sea que nosotros tenemos el principal incentivo para cobrarle a esos grandes, porque de esos grandes va a salir en gran parte el dinero para poder pagar, por lo menos en parte, los acreedores que ahora tiene Agrobanco, ¿no? Entonces, para nosotros es claro que lo primero estos fueron créditos mal dados, y que probablemente, ¿no es cierto?, ha habido información no clara con respecto a esos créditos, y la idea es que el mismo FONAFE mandó, obviamente, a investigar el tema. Nosotros no tenemos en eso ninguna... son créditos que nos pareció que no debió dar Agrobanco, y que además venían de la banca privada. Por alguna razón la banca privada no les daba, ¿no? O sea, porque son créditos que perfectamente el sector privado les puede haber dado y que no les dio, y que recayeron en Agrobanco. Y que claramente no era el foco de Agrobanco, no era la política de Agrobanco, y junto con el café son los 2 problemas que tienen Agrobanco en la situación que la tienen, ¿no? Porque claramente el banco no supo administrar ese riesgo, ¿no? Claramente no supo hacerlo, no quiso hacerlo, no sé, es un tema que está en investigación y yo no quiero acá entrar en esa discusión. Pero el principal tema es cobrar esa cartera grande. Esa cartera grande tiene tierras, tiene garantías que se van a tener que cobrar de la manera más rápida y drástica posible. Puede continuar, congresista Segundo Tapia. Gracias, presidenta. Mi saludo por su intermedio a la ministra de Economía. Presidenta,
Yo creo que hay un tema que no debe quedar acá, o sea, debe ser investigado a fondo. Y esta Comisión de Agricultura tiene facultades también de comisión, usted puede dar facultades, una comisión ordinaria para investigar este tema, ¿no? Y caso contrario, en la Comisión de Fiscalización, porque veo que acá hay un tema muy serio. Cuando se habla, por ejemplo, de que en el cuadrito que nos han mencionado, medianos y grandes productores que tienen más de 5 hectáreas, si bien es cierto son acá 403, pero el crédito mayorista para medianos y grandes productores son 724 millones, que es más o menos el 50%. Entonces, y si lo reducimos un poco más todavía, nos hablan de 15 empresas, de 11 empresas, ahorita nos dice la ministra de Economía, entonces resulta siendo sumamente delicado, ¿no? Entonces yo le pediría que nos deje la ministra acá, la ministra de Economía, que nos deje la relación de deudores. ¿Quiénes son esos 11, no? ¿Quiénes son esos 11? Porque miren, aquí hay una política de la viveza criolla, presidenta, ¿no? O sea, se han chapado todo el dinero y al final lo han llevado ¿qué? Que Agrobanco prácticamente está quebrando, ¿no? Yo lo veo así, porque tampoco no ha querido decir la ministra, y sería bueno que nos diga ya, ¿no? O sea, con esta evaluación, que yo veo que esta evaluación que dice ahí, que tienen contracción de financiamiento menos 11.4%, y que tienen ahora, en cartera morosa 478 millones, o sea, es quiebra, ¿no? Entonces yo veo que la ministra no quiere decirlo, ¿no? Pero sería bueno que lo diga ya, porque veo que es importante que no lo diga aquí en esta comisión. Y, presidente, cuando veo también de que recién, o sea, ¿por qué nos estamos demorando, ministra, a través de la presidencia? Miren, ya estamos ya se va a cumplir 2 años ya de este gobierno, ¿no? ¿Y por qué recién se les ocurre crear la entidad financiera que se encargue de la cobranza de administración? ¿Por qué no se hizo ni viendo más el 28 de julio, no, probablemente en agosto, ¿no?, del año 2016, ¿no? Entonces, es bastante tiempo, ¿no? Pero bueno, tiene que hacerse porque al final de alguna manera se tiene que cobrar. Y cuando, presidenta, digo, en el tema de estaba chequeando también aquí que los intereses que sea por ejemplo, ponemos en el agricultor pues de 10.000 soles, 15.000 soles, 20.000 soles, que es el grueso de los agricultores que ahorita se siente preocupado porque se va a cerrar Agrobanco, ¿no? Y ese es el grueso, es la preocupación y traemos la preocupación. Yo soy de la región Cajamarca y están preocupados. Entonces, digamos, cuando las tasas de intereses, yo sé que, si bien es cierto por acá no dicen, le preguntaba justo a nuestra contadora acá, decía, aquí mencionan ustedes digamos, una tasa de interés, bueno, el hecho está que hay una tasa de interés que se menciona por ahí, pero yo tengo la referencia de que la tasa de interés de los préstamos van más del 20%. Entonces, porque si yo tengo mi tarjeta de multired, me voy al banco y me da 15, 16%, oye, al pobre agricultor, aquí mencionaba, ¿no? Entonces, al pobre agricultor le damos al más del 20%, 23%, o sea, es decir que ese agricultor se va a estar seriamente con problemas, ¿no? Si yo voy a mi multired me haces a 15, a 16%, y al pobre agricultor le dan al 23%, pobre agricultor, ¿no? ¿Qué va a pasar con nuestro agricultor? Y si esto, presidenta, lo llevamos todavía aún más al tema de que, miren el tema de la papa, presidenta. Al final aterrizamos en el tema de la papa, ¿no? No hay planificación agraria. ¿Qué se va a hacer ahora a los agricultores de papa que hayan prestado? Pobres agricultores, no sé de dónde van a hacer con 23% al año y el Estado los abandona. Ni siquiera han previsto
la sobreproducción de papa. Eso tiene que haber planificación. ¿Qué pasaron con esos ministros de Agricultura, etcétera, ¿no? O están pintados en la pared nada más. O sea, tiene que haber una planificación agraria. Recién ahora, ellos están pidiendo asistencia técnica. ¿Qué le den? O sea, por favor, asistencia técnica. Y ahora tienen que hacer todavía, hay 4 muertos que lamentamos, nuestras condolencias a los familiares, pero hay 4 muertos y están pidiendo asistencia técnica y están pidiendo, ¿sabe qué? Incluso ahora, ¿por qué no previeron eso que tengan que industrializar siquiera sus productos? Y encima el Estado, claro, lo más fácil, ¿no? Importemos papa, pues, ¿no? Importación de papa. Peor, matas a tu agricultor. ¿Y de dónde van a devolver lo que han prestado? Sin embargo, veo que también hay unos vivos que se han aprovechado, pues, ¿no? O sea, 11 empresarios que se han aprovechado de todo este dinero. Y entonces, yo creo que, presidente, acá es importante que esto tengamos que investigarlo, ¿no? Y yo veo que incluso la ministra dio a entender de que estaría llano para que de una vez se define ese tema porque está en investigación, a su nivel, ¿no? Pero hay que investigarlo acá, porque acá hacemos el control político, ¿no? Y caiga quien caiga, pues si ahí hay los funcionarios del gobierno de Ollantumala, tendrá que caer, los del actual gobierno también. Es más, yo me he enterado de que el Ministerio de Economía está trabajando, alguien que autorizaba los préstamos, digamos, para estos 11 señores. O sea, la persona que autorizaba los préstamos a estas 11 empresas, en un momento han dicho 15, ahora 11, se encuentra trabajando en su despacho a través de la presidencia, el despacho de la ministra de Economía. Entonces, eso sí también es delicado, y invoco a través de la presidencia, a la ministra a través de la presidencia, que bueno, tendrán que chequear de repente los funcionarios que están ahí trabajando a su lado, porque esto hay responsables. Y bueno, al final, presidenta, quería decirle también de que de alguna manera me pide una interrupción, presidenta, congresista. Tiene la interrupción, congresista Pariona. Para no perder la hilación que eso hace ver, colega Tapia hace ver de que efectivamente hay un funcionario que está trabajando con el ministerio, pero que ya creo que hoy día ha sido retirado y que también creo que ha sido retomado por otra persona. Y al final, y creo que tiene que ver también con el gobierno de Humala. O sea, lo que aquí hubo corrupción en el gobierno de Humala, sí hubo corrupción en el gobierno de Humala. Así hay que hablar de claro, porque si aquí nos enseña un cuadro, la presidenta del Agrobanco, y hasta el 2010, hasta que ustedes reciben el mando, o sea, reciben el gobierno, reciben el Agrobanco y reciben pero en una situación pero crítica el Agrobanco. Y acá nos dice también la presidenta del Agrobanco, cultivos ecológicos y agrícolas y Aurivilca son los que cada uno de ellos, por ejemplo, tienen 100 millones de soles. Cada uno tiene 100 millones de soles. Entonces, y así suma los más de 800 millones de soles, como dice justamente los representantes de Agrobanco. Entonces, ministra, usted ha señalado, aprovechando de repente, colega, que me disculpas, la ministra ha señalado que dice, cierto, economía tiene pocos recursos. Estamos de acuerdo, creo que no alcanza para todo. Yo sé que los agricultores piden y todos los otros sectores también. Nosotros tenemos un proyecto de ley aquí en el Congreso y está aquí en la comisión de la Comisión Agraria. La comisión, justamente un proyecto de ley que ayudaría justamente a resolver un problema que tiene ahorita Agrobanco. Es la decisión, incluso recuperaríamos parte de las previsiones y con un presupuesto que seguramente el poco recurso que usted puede asignar, y el Agrobanco continúa. Pueden evaluar ustedes, evalúan esa propuesta y se puede ver una mejor salida, o sea, la mejor alternativa, porque en estos momentos yo creo que el agricultor no está para abandonar. Sería desconectarse del sector agrario, aún todavía en una situación, en un momento bien difícil, así como los agricultores paperos, como los cafetaleros, ministra. Entonces, gracias, colega Tapia. Puede continuar, congresista Tapia. Gracias, presidenta, y solamente me queda decirles que ya lo ha dicho la ministra también, la ministra de Economía, que esto es casi el 25%, pues, sea, de empleo está ahí, ¿no?, en estos agricultores.
Y particularmente considero de que debían evaluar el tema de gestión, como lo dijeron en su momento, ¿no? Y la posibilidad de que Agrobanco continúe y que si tengan que tomar decisiones y tengan que irse a la cárcel ciertos individuos que han llevado a esto al caos, pues tienen que irse. Y inmediatamente iniciar el cobro, que lamentablemente yo digo, lo veo un poco tardío, pero bueno, lo bueno que están reaccionando, pero está bien, que de una vez empiece ese cobro y a esos vivos que lamentablemente pues han perjudicado a los más pobres del Perú, que son nuestros agricultores, y siempre desde Fuerza Popular estaremos al lado de los agricultores del Perú. Muchas gracias, presidente. No sé si... sí, congresista Nelly Cuadros. Solamente para que el pedido del congresista Tapia no quede solamente en opinión, a través de la comisión solicito, presidenta, la lista de estos empresarios, ¿no?, por el cual se ha llevado a una situación de alto riesgo financiero a Agrobanco, y la posibilidad del cierre estaría perjudicando a muchísimos beneficiarios de Agrobanco a nivel nacional, presidenta, para su investigación, presidenta, porque si le han negado en la banca privada, ¿con qué elementos técnicos financieros sí les han aprobado en Agrobanco? ¿Y quiénes han sido los responsables? ¿Por cuántos? ¿Qué cantidad de crédito? ¿Y cómo se han ido resolviendo? Ahí hay una responsabilidad legal, presidenta, y no vamos a permitir que los grandazos coludidos con muchos funcionarios probablemente de Ollanta Humala perjudiquen siempre a los más necesitados del Perú, presidenta. Gracias. ¿Algún otro congresista que quiera hacer uso de la palabra? Congresista Sergio Dávila. Sí, presidenta, para agradecer y saludar la presencia de la ministra presidenta, para sencillamente hacer mención, presidenta, que cuando ingresó el presidente Richard Hell a Agrobanco, yo hice un pedido para que haga un corte en ese momento. Lamentablemente nosotros no tuvimos una mayor información hasta que ahora se ha sincerado realmente la situación de Agrobanco. Si bien es cierto, Agrobanco y la política de gobierno y la política de nuestro presidente es no descuidar al pequeño agricultor. Yo creo que en la misma línea estamos todos y está la ministra, porque nosotros tenemos que hacer al agricultor, al pequeño agricultor, un agricultor competitivo. Sabemos que el sector agricultura, presidenta, genera entre 25 y 33% de puestos de trabajo diariamente, y los agricultores tenemos que pagar al contado, al obrero. Sabemos que de alguna manera esto también, este tipo de créditos va a favorecer a estos pequeños agricultores, porque entre el 80 y 90% de los 2.200.000 agricultores son pequeños agricultores. Y este gobierno, presidenta, está dirigido y está orientado a atender a esos pequeños agricultores. Tal es así que hoy día hemos estado casi 6 horas, creo en la mañana, o 5 horas, con el ministro de Agricultura, donde durante todo el mes de enero se ha dedicado exclusivamente a solucionar el problema de la papa. Hasta que no ha solucionado el último problema, que ha sido en Huánuco el día de ayer, no ha parado. Y hoy día creo que hemos escuchado su exposición, cada uno de nosotros hemos participado, y creo que nos hemos quedado satisfechos por la decisión, no solamente del ministro, de la premier, del presidente, de la ministra también, que seguramente que ha autorizado los fondos, y de poder comprar a un sol el kilo de papa al pequeño agricultor. 7.000 agricultores beneficiados. A 7.000 kilos por agricultor son 49.000 toneladas. Son 50 millones de soles que se están invirtiendo ahí. Entonces no podemos nosotros dejar de ver la atención que se está teniendo por parte del gobierno. Aparte de esto, presidenta, hemos escuchado la participación de la presidenta de Agrobanco, donde ella ha reconocido que los aportes de capital que se han hecho en el 2016 son 150 millones y en el 2017
también se han aportado otros 150 millones, 300 millones que se ha inyectado a Agrobanco, y que en este momento, si nosotros queremos provisionar para poder de alguna manera mantener Agrobanco, tenemos que poner 450 millones más. Entonces, no es que estemos en contra de Agrobanco ni en contra de la política, lo que tenemos que nosotros tener clarísimo, Presidenta, es que Agrobanco, desde su creación en el 2001, ha tenido diversos cambios justamente normativos que han afectado la focalización de los créditos, y justamente en el 2007 se hizo un relanzamiento de Agrobanco permitiendo un mayor fondeo. ¿Eso qué ha significado? Que Agrobanco asuma créditos a 8.01%. A 8.01%, imagínense, cuando los créditos de repente internacionales, o como dijo la ministra Cooper, en el sistema con Rabobanco, por ejemplo, estoy seguro que no pasan de 2% o 3%. Entonces yo quiero desde aquí, Presidenta, pedir, así como siempre he pedido, pedirle, Presidenta, que se cree un grupo de trabajo aquí en la comisión para que podamos nosotros investigar desde la Comisión Agraria las operaciones que se han hecho de Agrobanco, porque yo lo veo al congresista Pariona que todavía duda de las cosas que se están y los números que se están hablando. Vayamos nosotros a Agrobanco. Congresista Pariona, lo invito, por favor, a participar en este grupo de trabajo, Presidenta, con su anuencia. Este grupo de trabajo para que podamos investigar, identificar los responsables de todo este manejo, de este mal manejo, porque desde el 2001 que se creó el banco hasta 2012 se hicieron las cosas responsablemente. Lamentablemente del 2012 al 2017, donde se le dieron facultades extras a Agrobanco, es que se generó todo este desborde prácticamente, donde se dieron créditos pues de 40, 50 millones, y que ese no es el objetivo realmente de Agrobanco. Por lo tanto, Presidenta, yo le digo, y el compromiso de nuestro gobierno, y estoy seguro que nuestro presidente en este momento quiere llegar a los pequeños agricultores con créditos que no excedan al 10%. Por lo tanto, comprometer a la ministra la continuidad de esos créditos, cubrir la necesidad de esos pequeños agricultores, que es el objetivo del gobierno. Y en base a eso, también que esto no quede impune, la situación de Agrobanco, a través del grupo de trabajo que se nos asigne o que se asigne para... Sí, congresista, una interrupción, por favor. Tiene la interrupción, congresista Pariona. Sí, totalmente de acuerdo con el congresista, pero no con un grupo de trabajo. Yo creo que tiene que pedir facultades investigadoras. Si no es la Comisión Agraria, puede ser la Comisión de Fiscalización, ¿no es cierto? Si mañana tienen una sesión, la Comisión de Fiscalización lo puede ver, porque aquí estas empresas, por ejemplo, que acabo de señalar como agrícolas ecológicas y Aurivilca, estas empresas, incluso los gerentes de estas empresas, incluso tienen empresas offshore, que yo a veces no quiero imaginar de que los fondos de los agricultores hayan parado de repente en algunos países fiscales. O sea, aquí hay que investigar a profundidad. Yo estoy totalmente de acuerdo aquí con los colegas, en eso creo que no dudamos. Ojalá que podamos coincidir, pero sí, ministra, por su intermedio, presidenta, no quisiéramos que el Agrobanco, así a la ligera, podamos de repente tomar algunas decisiones. Evaluemos. Yo sugiero que haya una evaluación, pero así, no porque realmente se ve, hay una cartera pesada, y no, sino porque en realidad una institución para crear así como Agrobanco, para que sea del agricultor, es bien costoso, y el costo no quisiéramos que sea en este gobierno, porque yo he escuchado a la Premier en un mensaje cuando dijo vamos a generar, hoy es la revolución, pero la revolución yo quisiera que de verdad sea del Ejecutivo con la población, o en este caso con los agricultores, ¿no? Gracias, ministra. Sí, Presidenta. Continúe, por favor. Agradecer el aporte del congresista Pariona, pero decirle que sí, de repente esta comisión se tiene que ser aprobada por el Pleno, Presidenta, pero yo pienso que podríamos iniciar como un grupo de trabajo y después dar informe al Pleno de lo que se está haciendo para que realmente podamos avanzar, porque si no esto se va a dilatar 15, 20, 30 días más
y eso sería lamentable. Pedirle de alguna manera también a la ministra para que, vuelvo a repetir, no deje, que asegure la continuidad de los créditos para los pequeños agricultores a través de una ventanilla paralela que nos permita atender de manera inmediata y asignar los recursos también. Muchísimas gracias, presidente. Le agradezco, congresista Sergio Dávila. Nosotros vamos a trasladarlo, vamos a tomar en cuenta como un pedido y lo vamos a ver en la comisión. Para darle la bienvenida al congresista Clayton, pedirle, usted también quiere hacer uso de la palabra, que sea breve, igual que la congresista Marita Herrera, porque me dice la ministra que ella tiene una reunión a las 4:30. Tiene uso de la palabra, congresista Clayton. Muchas gracias, presidenta. El saludo cordial a todos mis colegas congresistas y también a vuestra ministra de Economía, quien el día de hoy está en esta comisión agraria. Solamente yo quería aportar en el periodo legislativo anterior, presidenta, se ha hecho un trabajo, minucioso de, no tanto de investigación, pero de información de lo que ha sido pues toda su cartera de crediticia que ha tenido Agrobanco, y asimismo también la capacidad de morosidad que ha tenido, del cual yo me comprometo en entregarle todo ese informe del cual he recabado. También se había pedido de la misma manera con el colega congresista Sergio Dávila, habíamos hecho el mismo trabajo también para el PCI, que también era pues una institución que había prácticamente manejado una gran cantidad de recursos en el norte del país con la prevención del fenómeno del Niño, y que absolutamente esto también ha quedado pues encarpetado. Presidenta, yo quisiera más bien, por el bienestar de muchos agricultores, pequeños agricultores, demos las facilidades correspondientes, porque Agrobanco ya no va. Usted sabe de que Agrobanco está en un colapso total, según el informe que nos ha entregado. Entonces necesitamos que se inyecte un capital de dinero, creo que es un banco de fomento, algo así, o mediante alguna organización, ya sea un fondo rotatorio, para que los pequeños agricultores que han fracasado prácticamente con sus cosechas en este año 2017, puedan en algo, no recuperar, sino capitalizarse, ya sea con fertilizantes, pesticidas o insumos, y de esa manera poder seguir sembrando y tener algunos ingresos económicos, presidenta. Gracias. Congresista Herrera, tiene uso de la palabra. Gracias, presidenta. Por intermedio, saludar la presencia de la ministra. Yo voy a ser breve. Señora ministra, a través de la presidencia, cambiemos el modelo crediticio, yo creo. ¿Sí? Cambiemos el modelo crediticio, el Agrobanco sé que no va, porque tiene un alto porcentaje de morosidad y muchas cosas más que todos nuestros colegas ya lo han dicho. Sería bueno activar una ventanilla crediticia con bajas tasas de interés, especialmente para atender ese 80% de los productores, de los pequeños productores, que en realidad lo necesitan. Yo creo que si el Agrobanco, como ya lo han dicho algunos colegas, no ha atendido ese sector, es hora que esta ventanilla atienda y que hagamos convenios internacionales, porque hay financieras que nos quieren dar su plata y a bajos costos de interés, y ahí puede jugar un papel muy importante el Estado de garantizar, porque soy consciente y la experiencia que tenemos es que hay créditos hasta el 4, el 5% anual. Yo creo que eso es muy beneficioso para el productor. Gracias, presidente. Gracias, congresista Herrera. Para que pueda contestar, ministra. Muchas gracias, presidenta. Primero, el congresista Pariona, encantado, vemos el proyecto de ley. Yo creo que en esto vamos a trabajar Congreso y Ejecutivo, no me cabe la menor duda. Yo me quedo con dos cosas en las que estamos coincidiendo todos. Primero, no vamos a desatender, no hay forma, ninguna posibilidad que dejar sin crédito a los agricultores que hoy tienen Agrobanco, que son los buenos agricultores, esos agricultores que trabajan todos los días y que pagan sus créditos y que necesitan ayuda. Eso no hay ninguna posibilidad de dejarlo desatendidos. Y lo vamos a hacer inmediatamente, y para eso vamos a usar los mismos canales que hoy tiene. No vamos a hacer ningún cambio porque tenemos que atenderlos inmediatamente. Ahí yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. En lo otro que estamos absolutamente de acuerdo es en investigar si han habido malos manejos en el tema, sobre todo de esos créditos que se desenfocó Agrobanco. Yo sí quiero decir que acá hubo una ley, ¿no es cierto? Acá hubo una ley que habilitó a Agrobanco, se decidió como política crediticia, ¿no es cierto?, prestar a un segmento que antes no se prestaba. No, acá no es que han habido funcionarios de un banco que han decidido hacer algo ilegal, había una ley que facultaba, era una política, sin embargo, hay temas en la información que sí creo que tenemos que todos hacer, ¿no es cierto?, la investigación, porque no se puede jugar con los recursos del Estado, y menos con los recursos de los agricultores más pobres. Pero tengamos en cuenta, ¿no es cierto?, que los funcionarios también hay que tratarlos bien. Acá hubo una ley que habilitó
¿no es cierto? Y se tomaron decisiones malas, pero producto de una política de Estado que decía que esos agricultores podían tener crédito. En ese sentido, en la lista de empresas grandes, estoy completamente de acuerdo que la investigación tiene que ser a profundidad, y si me mandan por escrito el pedido, podemos dar la lista de todos los agricultores y cuál es su exposición al banco. Entonces yo creo que estamos en realidad en los puntos fundamentales todos de acuerdo, y el Ministerio de Economía va a apoyar en todo lo que sea necesario, porque el interés de todos nosotros son los agricultores, son el 25% de la PEA. Y en eso estamos todos absolutamente de acuerdo, y la tarea no va a ser fácil ni la vamos a resolver en 3 meses, ¿no? Es un tema que tenemos que por lo menos empezar a darle un norte en el mediano plazo. 1.000.000 de gracias, Presidenta. Las gracias a usted, ministra. Gracias también a los congresistas que nos han acompañado desde las primeras horas de la mañana. Ya, muchas gracias. Siendo las 4:35, se levanta la sesión. Bien, en estos momentos entonces se termina la sesión de la Comisión Agraria del Congreso de la República, la comisión que preside la congresista Gladys Andrade. Hemos escuchado hace unos momentos a la ministra de Economía, Claudia Cooper, quien básicamente se refirió a la crisis de Agrobanco. Primero escuchamos a la responsable del directorio hablando sobre la crisis, los problemas que han tenido con los préstamos, con los créditos, los datos de los casos de corrupción, y respondió las preguntas de algunos congresistas. Luego fue el turno de la ministra de Economía. Primero se retiró la funcionaria de Agrobanco y ella también ha respondido, ya se mostró de acuerdo con varias de las sugerencias de los parlamentarios que integran la Comisión Agraria. Más temprano estuvo el ministro de Agricultura, José Arista, quien dio a conocer a los miembros de la comisión que preside la congresista Gladys Andrade las próximas medidas del gobierno de apoyo a la producción de papa en el país, de manera de evitar en el futuro situaciones de sobreoferta que ocasionan la caída del precio, ¿no? El ministro Arista dio a conocer en la Comisión Agraria las próximas medidas de apoyo a la producción de papa. También va a haber una coordinación, es lo que ha señalado el ministro, con otras carteras como la del Ministerio de Comercio Exterior, Relaciones Exteriores, que van a celebrar convenios bilaterales a fin de beneficiar la exportación de papa a los países vecinos. El sector de agricultura va a garantizar la continuidad del seguro agrícola y favorecerá la creación de un seguro comercial, entre otras acciones. El ministro ofreció trabajar con los pequeños productores para promover el fortalecimiento de la Organización de Productores del Tubérculo Andino. Definitivamente muy importante el tema que se ha abordado desde muy temprano. La Comisión Agraria y precisamente su presidenta, la congresista Gladys Andrade, estaba muy preocupada por esta huelga de los productores de papa. Recordemos que duró varios días, hubo enfrentamientos, heridos y hasta muertos, toma de vías también. Pero los productores de papa están desesperados. El gobierno había anunciado inicialmente que 6 regiones le iban a comprar el excedente de este producto, pero no fue suficiente. El problema es todavía mucho más amplio, pero el ministro ya ha estado firmando convenios, levantando actas con varios dirigentes o gremios de la producción de papa, y justamente él ya lo ha explicado en la comisión que preside la congresista Gladys Andrade. Tenemos que hacer una breve pausa, ya regresamos. Sabemos que la Comisión de Ética es una comisión especial.
Mi nombre es Alex Seminario, soy gerente de ProBrands. ProBrands es una empresa de estrategia y publicidad. Brindamos servicios de gestión de marcas, posicionamiento, estrategias de comunicación y gestión de medios. Fue justo hace poco, en el mes de marzo, con un cliente del sector público, la última factura del proyecto. Se ingresaba la factura de justo los últimos días del mes y bueno, el Estado siempre se toma entre 15 a 20 días en pagar las facturas y este pago no iba a coincidir con el pago de los impuestos. Así que fue en ese momento que decidimos usar el IGB justo, fraccionarlo en este caso 30 días después para no afectar el flujo de caja de la empresa. Yo estoy pagando prácticamente el IGB de las facturas que estoy cobrando. Antes pagaba el IGB así, facturas que no había cobrado, ¿no? Pero ahora sí. Entonces, para mí es muy, pero muy sano, porque no, en verdad, no afecta mi flujo de caja, ¿no? Me viene ayudando prácticamente todos los meses esta ley, así que sí considero válido darle las gracias al Congreso por esta ley del IGB justo. Lourdes Emérita Morales Benavente, fiscal provincial de Familia de Lima. Mamá demandaba la afiliación y papá reconocía. Entonces mamá interponía la demanda de filiación y con eso se concluye el proceso. ¿Qué se busca? Celeridad, ¿no? Y economía procesal. Lo que señala la ley es que el oponente, en este caso la persona que no se considera, la persona demandada, puede o debe pagar, ¿no?, la prueba de ADN al momento de la toma de muestras. En la audiencia de pruebas viene el laboratorio, el personal del laboratorio privado, y en ese momento se realiza el pago de la prueba de ADN. Con la modificatoria de la ley, en ese sentido, si no se necesita firma de abogado, es un beneficio para los usuarios. ¿Y qué tipo de usuarios son los que demandan esto? Las madres, en la mayoría de los casos. ¿Quién se beneficia? Al final, un niño adolescente. Si vemos alimentos y filiación. Eso sí es, me parece, ¿no?, que se está, permitiendo una aplicación del principio del interés superior del niño. O también el hecho de no tener que pagar una tasa, porque eso va a implicar que las madres, que en la mayoría de los casos no se trata de proteger derechos de los niños y adolescentes de la infancia, puedan interponer sin temor, ¿no?, a un gasto adicional, porque dicen a veces, sí, pero tengo que pagar un abogado, dicen, no, y no tengo dinero. La persona había fallecido o quizás se interpone el proceso y fallece el presunto padre. Entonces decían, ¿y ahora cómo se va a establecer la paternidad, ¿no? En cambio, ya con esta modificatoria, de alguna manera, resulta más claro que si en caso de ausencias o en caso de de muerte de la persona demandada, también a quienes se les puede practicar la prueba de ADN para establecer o determinar la filiación extramatrimonial. Entonces, ¿a quiénes? A los abuelos, o sea, a los padres de esta persona fallecida,
o también, si tuviera otros hijos, a estos otros hijos, porque como no estaba precisado, como lo digo, lo dejábamos a la interpretación y al mandato que el juez en cada caso en concreto lo hiciera, ¿no? En este caso me parece sí un aporte interesante. Yo pienso que ayuda al esclarecimiento del derecho a la identidad de los niños y adolescentes, pero sin embargo, este tipo de alcances sí resultan beneficiosos. Seguimos nosotros en la agenda parlamentaria. Hoy ha habido varias actividades, pero también declaraciones. El congresista Daniel Salaverry, vocero de la bancada de Fuerza Popular, ha señalado que su bancada sostenía una reunión con los integrantes de la bancada de Nuevo Perú. Fuerza Popular, por cierto, aún no acuerda si apoyará o no la moción de vacancia promovida por Nuevo Perú contra el presidente de la República. Esto lo informó Daniel Salaverry en declaraciones a los periodistas en Pasos Perdidos. Al término de la reunión, por cierto, en la que fue abordado este tema de la vacancia presidencial, Salaverry señaló que hubo coincidencias, eso sí, ha habido coincidencias en torno a los motivos por qué se está pidiendo la vacancia en esta oportunidad. Ha habido coincidencias en lo que se refiere a los fundamentos de la moción y en la necesidad de darle estabilidad política al país, es lo que ha dicho el congresista Daniel Salaverry. Entre otros argumentos, añadió, figuran las supuestas denuncias referidas a un presunto vínculo entre la constructora brasileña Odebrecht y una de las empresas que en el pasado presidió el jefe de Estado.